determinar cuál es la base jurídica que vamos a utilizar dentro de este programa. En este sentido, es menester anunciarles, bueno, pues cuál es el ordenamiento jurídico correspondiente desde su máxima jerarquía hasta la mínima. En este sentido, vamos a utilizar, permítanme. Bien, como les había mencionado, es la Constitución de la República del Ecuador, con sus respectivas enmiendas, ¿no? El Convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas, el Convenio de Viena sobre relaciones consulares, el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, el Convenio relativo a la situación de los refugiados, el Código Orgánico Administrativo, ¿ya? La Ley Orgánica de Movilidad Humana, la Ley de Derechos Consulares, que es una norma que, si bien es cierto, ya tiene su debida antigüedad, sigue vigente, ¿ya? La Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, y por último, el reglamento a la Ley de Derechos Consulares, sin menoscabar también el reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. En este sentido también tenemos que mencionar el decreto ejecutivo número 9, que data del 24 de mayo de 2021, en donde se nombra pues al canciller vigente, y ese es el ordenamiento jurídico que podemos encontrar en base a lo que corresponde a el programa académico del día de hoy. Esto lo podemos encontrar, inclusive se encuentran catalogados por archivos PDF y anunciados correctamente desde la propia página de la Cancillería del Gobierno de la República del Ecuador. El abogado Ricardo Rafael tiene, creo, aperturado su micrófono, para ver si nos puede ayudar silenciándolo, ¿no? Bien, en este sentido, es menester también determinarles, pues, cuáles son, pues, estas funciones, o qué es lo que se resuelve en vía consular en función a los ciudadanos ecuatorianos. Nosotros tenemos que tener claro que los consulados del Ecuador son entidades públicas, instituciones públicas que permiten a los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior efectuar, pues, varios procedimientos o trámites dentro de su misma institución, sin la necesidad de, pues, que el ciudadano tenga que desplazarse materialmente a la ubicación geográfica del país. Los consulados, propiamente dichos, cumplen funciones, por llamarlo de manera genérica, en funciones de certificación, por decirlo, notariales, ¿no? En función a lo que se refiere a un estado civil, un otorgamiento o modificación de tu estado civil, la renovación de documentos, entre otros. Los consulados, propiamente dicho, también cumplen otras funciones, pero esto en función de los ciudadanos extranjeros, otorgan en función del territorio, ¿no? Otorgan visas, certificados de residencia, existencia de compañía, etc. Los ciudadanos, en este caso, cuando hablamos de los ciudadanos ecuatorianos, al determinar que cumplen funciones de una similitud a las notarías en el país, los ciudadanos pueden otorgar en el exterior ante el cónsul poderes generales, poderes especiales a favor de terceros, para que puedan cumplir diligencias en su nombre cuando se encuentran fuera del territorio ecuatoriano. No se requiere. La compañera Mayra López, por favor, ¿podría ayudarnos silenciando su micrófono, al igual que el abogado Ricardo Correa? Por favor, les agradezco mucho. Permítanme un segundo. ¿Ya? En este caso, la diferencia de la forma de acción de este tipo de institución, pues no necesitan de una minuta propiamente dicha, pero se deben entregar los datos necesarios ante la entidad correspondiente del consulado. Se llena un formulario en función del poderante y el mandatario, y cuáles van a ser dichas atribuciones que
se van a otorgar dentro del presente instrumento. Ya, a su vez, el consulado ecuatoriano también tiene la facultad de otorgar testamentos abiertos o cerrados, y que tendrán dichos actos pues plena validez jurídica dentro del país. Los consulados, en este caso el consulado ecuatoriano, puede realizar inscripciones de nacimientos de ecuatorianos en el exterior, legalizan también certificados de defunción y legalizan también partidas de matrimonios y actas de divorcio. Los cónsules, propiamente dicho, pueden celebrar matrimonios en el exterior conforme a la ley ecuatoriana, los cuales pues tendrán la misma vigencia y validez que los que se celebraron dentro del territorio nacional. Esta documentación, que la va a recibir la institución consular, el departamento consular, pues la remitirá instantáneamente al registro civil del país. En este sentido, dentro de la misma naturaleza de acepción, los documentos que las entidades consulares pues reciban dentro del ejercicio de sus atribuciones, surten los mismos efectos legales en el Ecuador, pero para esto deberían estar legalizados y autenticados dentro de la misma institución, en este caso el consulado ecuatoriano, de la jurisdicción en donde se celebre, que no necesariamente tiene que ser el más cercano. Obviamente debe incluir dentro de estos trámites las traducciones en español de los documentos en lengua extranjera, y pues esto es la vía que el Estado ecuatoriano determina para que los ciudadanos puedan ejercer actos y contratos, e inclusive en lo relativo a su naturaleza de carácter civil, fuera del territorio, como si no lo estuviera. En este sentido, vamos a revisar, si me permiten un segundo, otra información en base a las atribuciones normativas. Bien, dentro del mismo ejercicio de atribuciones tenemos que determinar que el reglamento de la oficina consular aún vigente en el país determina que el personal administrativo dentro de una oficina consular comprende una multiplicidad de categorías. En este caso se dividen las categorías en tres, que es el canciller de primera, el canciller de segunda y el canciller de tercera, ¿no? Además de esta clasificación de cancillerías, las atribuciones y deberes de los funcionarios consulares se determinan de la siguiente forma, que es el siguiente. Primero, el funcionario consular legalmente certificado debe velar por el prestigio del país y fomentarlo de una manera especial mediante la distribución de publicaciones que ofrezcan una idea exacta de su situación política, prestigio cultural y progreso económico, y rectificar siempre que lo juzguen convenientemente y oportuno por noticias inexactas al respecto. B. Dirigir con miras a la divulgación de los recursos y valores ecuatorianos, la labor de propaganda que estimen más adecuadas, de preferencia a lo relativo a la economía del país y a su producción exportable, utilizando métodos prácticos y convenientes con la ayuda de exhibidores y muestrarios. Esto es para los funcionarios que tienen una ubicación in situ. C. Asistir personalmente o disponer de la asistencia de otro miembro de la oficina para las reuniones en materia cultural, económica y sociales, a que fueren invitados, y a los eventos de carácter público a los que juzguen oportuno concurrir. Además también prestar apoyo y protección a los ecuatorianos residentes en el territorio de la circunscripción, siempre y cuando lo soliciten, y organizar y supervigilar el trabajo de que ha sido encomendado a cada uno de los otros miembros que integran el personal de la oficina consular a su cargo, y establecer un horario de trabajo consular.
exigiendo a los demás miembros de este su estricto cumplimiento y proporcionar al Ministerio de Relaciones Exteriores la información detallada sobre la distribución del trabajo entre funcionarios de la oficina. Los jefes de las oficinas consulares enviarán a la Cancillería un informe reservado especial sobre todo lo relacionado con la capacidad, eficiencia, corrección y puntualidad con sus colaboradores. Este informe será remitido a más tardar hasta el 31 de diciembre de cada año. Los jefes de las oficinas consulares que no cumplieren con esta obligación serán sancionados con una multa impuesta por el ministro vigente de Relaciones Exteriores, sin perjuicio de cumplir con ella de esta imposición de sanción por un plazo perentorio fijado por el mismo ministro. En este sentido, también posee las siguientes facultades, que son dar trámite de acuerdo a la ley, a los tratados y a la práctica internacional a los documentos judiciales que les sean enviados, exigir el reconocimiento de prerrogativas, inmunidades, franquicias y cortesías que les sean debidas de acuerdo a los instrumentos internacionales, la costumbre y especialmente el principio de reciprocidad. Velar atentamente por todo cuanto se relacione con los intereses ecuatorianos en el extranjero, colaborar con la Cancillería ofreciéndole su opinión y consejo en asuntos económicos y comerciales, fomentar la exportación de productos del Ecuador, hacer posible el establecimiento de nuevas industrias en el país y estimular la apropiada inversión de capitales e impulsar el turismo. Estimular el espíritu nacional ecuatoriano entre compatriotas residentes en el territorio de su jurisdicción, legalizar los documentos ecuatorianos que deban surtir efecto en el país en el que actúan y viceversa, informar sobre actuaciones públicas de ecuatorianos en el lugar en que ejercen sus funciones, velar por la observancia y cabal aplicación de los tratados válidamente celebrados por el Ecuador y de demás normas de derecho internacional en todo lo relacionado con comercio y la navegación, informar regularmente al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre todo cuanto fuera de interés para el país en relación con los asuntos de su competencia, enviar mensualmente un informe comercial dando a conocer el curso de los principales fenómenos económicos y las modalidades de comercio externo operado en el mercado de su circunscripción consular, el movimiento y las posibilidades de colocación de productos exportables ecuatorianos, sus cotizaciones y aceptación en los centros de distribución y consumo, sugiriendo las medidas más aconsejables para el fomento del intercambio entre el Ecuador y el país de su residencia. Los funcionarios consulares a cargo de la expedición de matrículas y permisos de pesca remitirán un informe mensual que abarque asuntos pesqueros y que éstas revistan interés para el desarrollo de la industria pesquera nacional. Permitir anualmente una monografía en el que se consignen cuidadosamente datos referentes a las realidades y tendencias del comercio exterior del país en el que actúan, las peculiaridades de su política económica y monetaria, el estado de su producción agrícola e industrial, su capacidad de producción y exportación, etc., complementada con las informaciones permanentes y pertinentes de utilidad práctica, constituyen un factor importante para una mejor orientación de las relaciones comerciales del Ecuador con dicho país. Y cumplir, además, todas las demás funciones reconocidas por las leyes de la República y los tratados de la práctica internacional. Dentro de esta perspectiva también vamos a determinar que además de las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Exterior respecto a los funcionarios del Servicio Exterior, se prohíbe a los funcionarios consulares lo siguiente. Primero, residir en otro lugar distinto en el que se halla la oficina en que prestan sus servicios. Ejercer en el país donde desempeñen funciones sin previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, por sí o por otra persona, negocios de carácter lucrativo de cualquier especie o actividad ajenas a su carácter. Ayudan con los micrófonos, por favor. Gracias. Encargarse sin autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores de una oficina consular de otro país, cuando en casos urgentes se les encarguen archivos extranjeros, y esto deberán comunicarlo inmediatamente a la Cancillería. Hacer campañas de prensa y publicaciones de carácter político o social sin la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Realizar publicaciones, dictar conferencias o formular declaraciones que de algún modo se refieran a asuntos de política internacional sin autorización previa de la Cancillería.
entrar en negociaciones sobre asuntos oficiales sin instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquirir para sí o para terceros los objetos que se vendan en pública subasta cuando ésta fuera resuelta o aprobada por dichos funcionarios, y despachar por los asuntos oficiales en sus residencias o en lugares distintos a las oficinas consulares. Bien, en este sentido hemos podido exponer en base a la norma anunciada al inicio de este programa, pues cuáles son las facultades y atribuciones que poseen este tipo de funcionarios en materia de derecho internacional en función a la Cancillería. En un segundo, es menester también exponerles a ustedes, colegas, pues bien, esto es lo que determina el reglamento. Y si bien es cierto dentro de nuestro marco jurídico ecuatoriano, en donde la norma máxima es la Constitución, ¿por qué se determinan dichas atribuciones y dichas prohibiciones? El funcionario consular, al igual que cualquier funcionario que emane de la administración pública o tenga una potestad administrativa del Estado ecuatoriano, pues está regido a la norma positiva nacional. Sí, pero los funcionarios consulares o de las cancillerías poseen una arista distinta, con un tinte diferente, porque son los representantes del país fuera del territorio nacional, sin menoscabar que los consulados y las embajadas se determinan como territorio patrio fuera del territorio determinado por territorialidad, por así decirlo, ¿no? Donde se encuentran estas oficinas, donde se encuentran estas instalaciones, se denominan como si fueran parte del territorio ecuatoriano. Es por esto que estos funcionarios pueden otorgar la fe pública o son fedatarios de los actos realizados dentro de estas oficinas o dentro de lo que ha llegado a su conocimiento y su certificación. Es por esto que inclusive dentro del Código Orgánico General de los Procesos y la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia se ha determinado los lineamientos para poder inclusive notificar a una persona que se encuentre en el exterior mediante las oficinas consulares. Y esto es en aras al derecho a la defensa, ¿ya? Para que los procesos puedan seguir, pues, su curso, no necesitando plenamente que se encuentren dentro del país y que sean estos funcionarios consulares los que certifiquen pues la notificación o al menos el medio de publicación de notificación de quienes se encuentran en este territorio. En este sentido, tenemos que determinar lo que la Ley de Derechos Consulares, que fue, que se encuentra vigente y que data en el año 2005, ¿ya? Determina que no solamente existen los funcionarios consulares que les pudimos compartir dentro de la primera exposición en base al reglamento, sino también los funcionarios consulares ad honorem. Estos funcionarios consulares ad honorem son determinados por parte del Estado ecuatoriano y con la Cancillería propiamente dicha, en donde por sus méritos otorgados al país o sus méritos relevantes que puedan sumar a esta institución pública, pues van a ser nombrados como tal para desarrollar una función en específico y no serán pues sujetos a cancelación de prestación de servicio alguno. ¿Ya? Esto lo encontramos en el artículo 8 de la Ley de Derechos Consulares, en donde determina que los funcionarios consulares ad honorem no percibirán sueldo fijo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, podrán establecer, en los casos que se justifiquen, una asignación mensual para el sostenimiento de dichas oficinas. ¿Ya? Los documentos sometidos a consideración de los funcionarios consulares
deberán ser despachados inmediatamente y en los casos excepcionales no más tarde de 2 días hábiles para partir de su fecha de presentación. Los funcionarios consulares que no cumplieren con las disposiciones de la presente ley serán sancionados de conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Exterior sin perjuicio de las acciones penales a las que hubiera lugar. Eso es lo que nos determina la Ley de Derechos Consulares. Cuando revisamos la Constitución ecuatoriana, podemos encontrar en su título número 8, en su artículo 416, pues, la naturaleza propia del servicio consular, la naturaleza propia del ejercicio de sus funciones y, por supuesto, un principio que es muy importante. Recuerden que en clases anteriores pudimos explicar que los derechos se ejercen a través de los principios y se resguardan a través de las garantías. Cuando hablamos de derecho internacional y de funcionarios consulares, además de leyes y reglamentos, sabemos que tenemos que determinar constitucionalismo puro, porque el funcionario consular es el despacho o la insignia o figura jurídica del Ecuador en el exterior. Primero. Y segundo, se vuelve el eje central de la administración pública del Estado para los ciudadanos en el exterior, ¿no? Por esta similitud es que se determina la relación del Ecuador, del Estado ecuatoriano, con el Estado o el país en donde se encuentra. Y en este sentido vamos a poder explicar o determinar los principios de las relaciones internacionales por parte del Estado ecuatoriano determinados en el artículo 416. Y cito, artículo 416 de la República del Ecuador. Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores. En consecuencia, primero, proclama la independencia e igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad. 2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. 3. Condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. 4. Promueve la paz y el desarme universal. Condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos estados en el territorio de otros. 5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter diverso de su sociedad y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. 6. Propugna el principio de ciudadanía universal. Esto es importantísimo. El principio de ciudadanía universal. La libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero, como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte y sur. Si bien es cierto, el numeral 6 del artículo 416 de la Constitución ecuatoriana es el eje central de la relación diplomática. El Estado ecuatoriano, desde el año 2008, con la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, ya que posee 444 artículos, un preámbulo, 444 artículos y 30 disposiciones transitorias, pues determina al ser humano como eje androcéntrico de su sistema jurídico. Y cuando nos referimos a androcéntrico, nos referimos a que el hombre es el centro de todo, y no hombre como en la versión masculina de su palabra, sino el hombre como ser humano, como ser vivo. En este sentido, dentro de esta perspectiva, el Estado ecuatoriano asumió dentro de la promulgación de esta Constitución un principio de ciudadanía universal, ¿ya? Y este principio de ciudadanía universal, al aplicarlo de manera correcta, en garantismo puro, permitiría que los ciudadanos, por decirlo así, extranjeros, pues tengan los mismos derechos y deberes dentro del territorio ecuatoriano y, por supuesto, no se encuentre una limitante en materia jurídica para las relaciones
de reciprocidad entre locales y extranjeros. Si bien es cierto, el Estado ecuatoriano, si ustedes pueden revisar en el registro oficial, existe un sinnúmero de decretos, reglamentos que norman un montón de procedimientos y relaciones y actividades que los ciudadanos extranjeros pueden realizar dentro del país. He conocido por experiencia propia, experiencia profesional, que son plenamente subsumibles dentro de una acción constitucional en función de la aplicación directa de los derechos y principios, y en este caso, en el 416, numeral 6, el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, ¿no? A ponerle mucha atención a este numeral 6 del artículo 416. Bien, continuamos, pero permítanme un segundo, que tengo un problema con mi audio que lo voy a solucionar ahorita. Continuamos, en donde nos quedamos, numeral 7, 416. ¿Eres tú? ¿Ahorita? Se determina, ¿Ahorita? hola, estimada Lorena, su micrófono, ya, gracias por ayudarnos. Numeral 7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos. Numeral 8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. 9. Reconoce el derecho internacional como norma de conducta y demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los estados al interior de estos. 10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales y el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático y solidario, diverso e intercultural. 11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en el conflicto entre estados. Y 13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera. En este sentido, vamos a continuar con lo que determina el capítulo segundo en función a los tratados e instrumentos internacionales. Artículo 417. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución, y en el caso de que los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. ¿Qué es lo que nos refiere este artículo, el artículo 417? Cuando nos referimos al principio pro ser humano, es lo que el doctor Miguel Carbonell, dentro de su aplicación pura del garantismo, determina como el principio de prevalencia de la norma y el principio de prevalencia de la interpretación del mismo. En este caso, el principio de prevalencia de la interpretación indica que en base a una doble interpretación de un artículo, el funcionario administrativo judicial está obligado a fallar por el que mejor favorezca los derechos o amplíe la cantidad de sujetos del mismo. Lo mismo ocurre en el principio de prevalencia de la norma, que en caso de que dos normas versen un acto o un derecho, indiferentemente de su jerarquía, el administrador
público o administrador de justicia, pues tiene la obligación de aplicar el que mejor beneficie al sujeto de derecho o que multiplique los sujetos de derechos. Eso es lo que nos referimos al principio procesal humano. El principio de no restricción de derechos, pues lo encontramos en el artículo 11, ya, numeral 1 y numeral 2 de la Constitución de la República, en el que no existirá, pues, norma inferior que pueda menoscabar el ejercicio y la aplicación y el ejercicio de los derechos. Luego vemos en el 417 que se refiere al principio de aplicabilidad directa, que no necesitamos norma alguna o suplementaria o supletoria para poder aplicar el derecho determinado en la Constitución. Y, por supuesto, el principio de cláusula abierta. ¿Qué es lo que nos determina el principio de cláusula abierta? El principio de cláusula abierta se materializa en función a los derechos nominados y los derechos innominados. ¿Qué son este tipo de derechos? Son los derechos que se encuentran limitados. Tuviste retraso, dejaste de pagar, cuando tuviste los créditos, ya estás mal calificado. ¿Cómo saber cuándo se El compañero Francisco tiene su micrófono, acabo de dejarlo en mute. Bien, nos referíamos al principio de cláusula abierta, con los derechos nominados y los innominados. Cuando nos referimos a los nominados, nos vamos a ubicar en un espacio de positivización, en donde los derechos que se encuentren determinados dentro de un cuerpo normativo aplicado en el Ecuador, en este caso, por decirlo así de una forma muy genérica, los derechos que se encuentren en nuestra Constitución, y queremos aplicar un derecho que se encuentre dentro de un tratado internacional que puede encontrarse ratificado por el Estado o no. Pero si este cuerpo o esta institución jurídica determina un mejor ejercicio de derecho, mejora las condiciones de vida del ciudadano o sujeto de derecho, pues el principio de una cláusula abierta permite transgredir el orden limítrofe de la positividad de la norma y traspasar esa norma jurídica hacia el ejercicio de ese sujeto de derechos, en este caso el ciudadano que pues pueda ser sujeto del mismo. ¿Cómo que no se permite? Sí se permite, porque el artículo 417 de la Constitución determina el principio de cláusula abierta. Cuando nos referimos al artículo 418, en función a la continuidad de la materia de derecho internacional, a la presidenta o presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. La presidenta o presidente de la República informará de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa de su carácter y contenido. Un tratado solo podrá ser ratificado para su posterior canje o depósito, 10 días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo. La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que, primero, se refieran en materia territorial o de límites. Segundo, establezcan alianzas políticas o militares. Tercero, contengan compromisos de expedir, modificar o derogar una ley. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o de empresas transnacionales. 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno de un organismo internacional o supranacional. Y 8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. No olvidar que uno de los deberes primordiales del Estado, establecido en el artículo 3 de la Constitución, en conjunto con la educación, es el agua para los habitantes. Artículo 420. La ratificación de los tratados se podrá solicitar por referéndum, por iniciativa ciudadana o por la o el presidente de la República. La denuncia de un tratado aprobado corresponderá a la presidenta o presidente de la República. En caso de que se dé la denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en referéndum, se requerirá el mismo procedimiento por el que se aprobó. La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará directa o indirectamente el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos. No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial,
entre el Estado y personas naturales, jurídicas o privadas. Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los estados que como tales o sus nacionalidades sean partes de la controversia. En el caso de las controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional. La compañera Graciela Huiracocha. Voy a dejarlo en este sentido. Listo. Bien. Importantísimo para quienes deseen pues, el conocimiento en materia de derecho internacional y obviamente el de las funciones, atribuciones y prohibiciones de materia en Cancillería y Consular. Importante revisar las relaciones internacionales determinadas en la Constitución a partir del título 8º de las relaciones internacionales, a partir del artículo 416. Importante la aplicación de los derechos y más aún de los principios que también fueron explicados en clases anteriores dentro del presente programa. En ese sentido, un minuto. Bien, esto es, además de sus correos electrónicos, les vamos a hacer, que ustedes han registrado en su base de datos, se les va a entregar la base normativa que corresponde al ejercicio de las atribuciones de la Cancillería o de los cancilleres y cónsules dentro de la República del Ecuador. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda que haya quedado al respecto? Los escucho. Bien, bueno, Doctor, esto buenas es noches. Javier Males. ¿Tienes una consulta? Sí, doctor, tengo una duda, a ver si me puede ayudar. Por supuesto. Las personas que tienen inmunidad diplomática, cuando están en territorio de ellos mismos, ¿también se cumple esa normativa o solamente cuando están fuera del territorio? Solamente cuando están fuera del territorio, porque la figura de la inmunidad es para el funcionario que verse en función a la normativa de tratados internacionales, consulados, cancillerías o embajadas, solo es en el ejercicio de las funciones. Y trabaja o se efectualiza más o menos como la figura de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Si bien es cierto, los asambleístas en el Ecuador poseen una inmunidad, pero no lo poseen, la inmunidad parlamentaria, durante el ejercicio pues, de toda su actividad personal, ¿no? Sino solamente mientras desarrolle sus funciones dentro de su horario habitual como asambleísta. Tal cual sucede con la asamblea, tal cual sucede con los funcionarios consulares o diplomáticos. Gracias, doctor. Listo. Bien, si no tienen alguna otra duda, voy a enviarles el material a sus correos personales para que puedan ustedes revisarlo pues, dentro de sus actividades personales. Si nadie tiene otra duda, me es grato pues haber podido brindarles información nuevamente en esta nueva entrega de este programa determinado por la Escuela Legal del Ecuador, y será hasta una próxima ocasión. ¿Alguien más? No, listo. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase programada. No, profe, muchas gracias. Sí, solamente Dígame. tenía una observación en Dígame, el dígame. tema de la Constitución del 2008.
en lo que habla del artículo 416, del artículo de la CRE, que es la Constitución de la República del Ecuador, resulta que nosotros sí podemos ser padres putativos, adoptivos, etcétera, 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 de todo el mundo. Pero el mundo a nosotros no nos adopta, ni son putativos, ni son nada. O sea, nosotros vamos a otro país y hasta las costillas quiere que la pasemos por rayos X. Pero nosotros sí estamos obligados a todo mundo darles la cabida para que sean los ciudadanos universales, vengan a ser hijos relativamente del Ecuador. Pero ¿por qué cuando nosotros viajamos a Estados Unidos, viajamos a Italia, Francia, China, la Conchinchina, México, Perú, qué sé yo, nos exigen todo? ¿Y por qué nosotros no, valiéndonos de una constitución que ellos tienen, por qué nosotros sí tenemos que ser tan flexibles? O sea, a eso me refiero. Y tan flexible se volvió la cosa que en toda la viña del Señor hay de todo, habemos malos y habemos buenos. Pero usted sabe cómo se ha puesto la situación ahora en el país. Ya no hay seguridad, ni jurídica, ni social, ni nada. O sea, ahorita estamos a la deriva, prácticamente en indefensión de parte de inclusive de los ministerios, porque al fiscal lo matan frente a la fiscalía, al abogado por tal o cual cosa se lo van llevando, al policía por tal o cual cosa se lo van llevando. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra Constitución del 2008, en el artículo 416, dice que los ciudadanos son universales. Solamente para nosotros la obligación y para el resto. Totalmente de acuerdo, estimado colega, y es lo que hay que materializar como la independencia de los estados, ¿no? Las normas o cómo se adecuó el procedimiento constituyente, el poder constituyente, el poder constituido, pues determinó que el Estado ecuatoriano adopte esa figura, ¿ya? Somos quienes propugnamos el principio de ciudadanía universal, pero tal y como es una realidad, los países vecinos dentro de su organización jurídica no lo proponen así, y es por eso que no tenemos una relación recíproca, y ahí es cuando tiene que ejercer el trabajo, pues, los embajadores, el sistema de Cancillería, para intentar propugnar, pues, relaciones recíprocas, como lo decía la norma y como los leímos, entre el Estado ecuatoriano y obviamente el Estado donde se están ejerciendo las funciones. Esa es una deuda muy grande que tiene las relaciones internacionales de parte del Ecuador con el mundo, y no más bien del mundo con el Ecuador, ¿ya? Porque el Ecuador es garante no solamente con sus ciudadanos, sino con propios y ajenos, en este caso, los extranjeros. Muy buena su acotación, mi querida colega Lisa. Espero haber podido responder su pregunta, y si nadie más tenía otra interrogante, pues muchísimas gracias. Y hasta Gracias a usted. Gracias a usted, doctor. Que pase bien. ¿Y para cuándo será la última clase? Les van a notificar por correo electrónico, hasta donde tengo entendido. Ok, de acuerdo. Bendiciones. Hasta pronto. ¿Solo tuvimos? Ay, Dios mío. La próxima clase, creo que es para los que alcancen a escuchar, es el 14 de noviembre. Un abrazo, chicos. Pasen bien. Perfecto, el 14 de diciembre.